Estimados alumnos, en esta clase vamos a entrar al tema de ecuaciones simultáneas. En la primera parte vamos a estudiar el tema de la forma estructural y la forma reducida de las ecuaciones simultáneas. En primer lugar, en economía estos modelos son bastante frecuentes y los hemos visto en repetidas ocasiones. Por ejemplo, el conocido modelo de oferta y demanda es un modelo de ecuaciones simultáneas, ¿no? En ese modelo tenemos la cantidad demandada en función del precio y la cantidad ofrecida en función del precio. Son dos ecuaciones que se resuelven simultáneamente y que dan como resultado la cantidad y el precio de equilibrio. Otro ejemplo de ecuaciones simultáneas en economía es el ejemplo del modelo ISLM, donde uno tiene la ecuación de la IS, que es el equilibrio del mercado de bienes, y la LM, que es el equilibrio del mercado monetario. En ese modelo tenemos dos ecuaciones, una de la IS y otra de la LM, y en donde simultáneamente se resuelve y se encuentra el equilibrio de la tasa de interés y la producción nacional. Así como ese, hay muchos otros ejemplos de ecuaciones simultáneas en economía. En todos aquellos modelos donde hemos tenido que graficar curvas que se intersectan y que determinan dos o más variables, todos ellos son modelos de ecuaciones simultáneas. Ahora nosotros aquí vamos a ver modelos de ecuaciones simultáneas en un contexto econométrico. Vamos a presentar aquí algunos ejemplos. Me voy a basar en el ejemplo del modelo de oferta y demanda, pero todo lo que se discute aquí es aplicable para en general cualquier modelo de ecuaciones simultáneas. Entonces voy a hacer la exposición a través de algunos ejemplos ilustrativos. Y prácticamente todos van a ser ejemplos de oferta y demanda. Los ejemplos están numerados, así que empezaré con el primer ejemplo, el ejemplo 1, que es un ejemplo bastante simple. Supongamos que deseamos estimar el modelo de oferta y demanda en su versión más simple. Tenemos una primera ecuación donde tenemos la cantidad en función del precio, que viene a ser la ecuación de la demanda, y la otra ecuación donde tenemos una cantidad ofrecida en función del precio, ¿no? Donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, por lo tanto las dos Q son iguales. Entonces fíjense, ambas tienen más o menos la misma estructura, cantidad en una función lineal del precio, y bueno, la novedad de este modelo con respecto a los modelos que uno ve en Introducción a la Microeconomía es que le estamos agregando una perturbación, ¿no? Acá tenemos una perturbación propia de la demanda y aquí una perturbación propia de la oferta. Y asimismo, los parámetros, algunos los llamamos beta, otros los llamamos gamma. Teóricamente esperaríamos de que gamma 1 sea menor que 0, ¿no? O sea, la pendiente de la demanda sea negativa, y que gamma 2 sea positivo, ¿no? Que la pendiente de la oferta sea positiva. Ahora, supongamos que contamos con datos de precios y cantidades de un bien. Aquí el gráfico de dispersión de estos datos que les menciono. Tenemos estos datos. Son datos de precios y cantidades del mercado de varillas de fierro de media pulgada. En el eje horizontal tenemos las ventas por tonelada métrica. Bien, estos son datos mensuales desde el año 99 hasta aproximadamente el año 2010. Y en el eje vertical tenemos el precio medido en soles de las varillas de fierro de media pulgada que se utilizan para construcción. Cada puntito que está acá es una combinación de precio y cantidad en diversos periodos, ¿ya? Para este mismo mercado, ¿no? Vemos que ha habido un movimiento bastante claro, ¿no? En ocasiones ha llegado a niveles bastante altos y otras veces no tanto, a veces el precio ha sido alto y se ha transado poco. Bueno, con estos datos nosotros quisiéramos estimar el modelo de oferta y demanda. Y bueno, como son de ecuaciones, ¿qué tal si empezamos con la ecuación de la demanda? ¿No? Digo, quiero estimar la demanda donde tengo la cantidad como endógena en función del precio. Entonces, usando Stata, obtenemos este resultado de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de la ecuación de la demanda. Regresión de las ventas por tonelada métrica contra el precio del bien, ¿no? Hay un total de 144 observaciones, 144 meses. Luego tenemos aquí como resultado de la regresión, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios me da un coeficiente del precio de 1932.98, ¿no? Y el cual es significativo con un estadístico T de 6.20, ¿no?
con p-value 0. El R cuadrado también marcado 0,21, el R cuadrado ajustado 0,20. Este es el resultado. Muy bien, pero ojo, yo quería estimar la demanda, ¿no? Y la demanda tiene, se supone que pendientes negativas, pero aquí me está saliendo que el coeficiente del precio es positivo, pero se esperaba un valor negativo. Entonces uno se pregunta aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me salió un signo positivo si es que yo estaba estimando la demanda? ¿No? Es una relación simple de cantidad contra precio. ¿Qué cosa habrá pasado? ¿Por qué me sale con el signo cambiado? ¿O de repente será que estoy estimando mal y que en realidad lo que he estimado ha sido la oferta? Porque la oferta sí tenía un signo, un coeficiente positivo, ¿no? ¿Será la oferta? Pensemos un poco. Estoy estimando la cantidad con el precio. Bueno, en realidad lo que se ha estimado en esa regresión por Stata no es ni la demanda ni la oferta. ¿Cómo que no es ni la demanda ni la oferta? Bueno, efectivamente es así. ¿Por qué? Porque en realidad cada punto del diagrama de dispersión muestra en realidad puntos de equilibrio. ¿Cómo así? Digamos, si ese es el gráfico de precio y cantidad, como solemos graficar los economistas, cada punto que uno observa en el gráfico de dispersión en realidad corresponde a la intersección de una demanda y una oferta en ese momento en el tiempo. Digamos, en un primer periodo, el precio y cantidad de equilibrio es este, y es el que quedó registrado en el registro histórico. En otro momento las curvas se desplazaron y llegaron a otro punto. En otro momento del tiempo volvió a cambiar, se desplazaron las curvas y ahora tenemos un punto más abajo. Luego acá tenemos otro y así sucesivamente. Bien. Entonces lo que vimos nosotros en el gráfico, esos puntos no corresponden ni a la demanda ni a la oferta. Y al hacer una regresión, lo que hemos hecho es simplemente ajustar una línea recta a través de esos puntos, pero esa línea recta no corresponde de ninguna manera a ninguna de las dos curvas. El hecho que hayamos tenido un coeficiente positivo es algo fortuito. Pudo haber salido negativo, pudo haber salido horizontal o vertical. De ninguna manera estaremos estimando ninguna de las dos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en todos esos puntos del diagrama de dispersión todavía no somos capaces de reconocer por dónde está la demanda y por dónde va la oferta. Bien. Esto suele ocurrir mucho con los modelos de ecuaciones simultáneas, ¿no? Lo que está pasando es que no hemos podido identificar a la demanda de la oferta, porque tenemos solamente intersecciones. Bien, entonces hemos fallado con nuestra estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Hagamos algo. Como ejemplo 2, agreguemos una variable a la oferta. Bueno, tengo la ecuación de la demanda, igual que antes, ¿no? Cantidad en función de precio. Y ahora lo que voy a hacer es agrego una variable que se llama precio de insumos, que viene a ser como un regresor más de la oferta. Bueno, por la teoría económica, nosotros sabemos que el precio de insumos es un dato, una variable que afecta solamente la oferta, ¿no? Por ejemplo, puede ser precio de las materias primas, o de repente salarios, algún precio que se relacione con los factores de producción y que entonces debería estar presente en lo que es la oferta, pero no en la demanda, ¿no? Asimismo, asumimos que este variable pings es exógena, es decir, es una variable que no va a estar correlacionada con las perturbaciones ni con UTS ni con UTD. No pasa así con P, por lo que vimos nosotros en el video anterior sobre correlación entre los regresores y el error. Cuando hay causalidad simultánea, el regresor está correlacionado con el error, ¿no? en ambas ecuaciones. Pero P-ins no. P-ins está incorrelacionado con los errores, con ninguno de los dos. Pero aparte P-ins hace algo más, ¿no? Porque si recordamos de microeconomía, los cambios en los precios de los insumos desplazan a la curva de la oferta. Por ejemplo, si los precios de los insumos se elevan, la oferta debería desplazarse hacia la izquierda. Y si los precios del insumo bajan, la oferta se expande, se desplaza a la derecha. Entonces vamos a ver cómo esos desplazamientos de la oferta nos pueden servir para la identificación. Gráficamente, ¿cómo sería? Veamos qué pasa si es que cambia el precio de los insumos.
trazo una demanda y yo tengo una oferta inicial y vamos a asumir que el precio de los insumos disminuye. Al disminuir el precio de los insumos, la oferta se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Teníamos una oferta O1, pasa a ser una oferta O2, se va a desplazar hacia la derecha, el precio de equilibrio baja, la cantidad va aumentando, la cantidad de equilibrio. Luego un nuevo desplazamiento hacia O3, también desplaza otra vez la demanda la oferta hacia la derecha, perdón, la demanda se mantiene quieta, este es ceteris paribus, es un ejercicio de estática comparativa. Y si se desplaza una vez más, ahora tenemos un punto O4. Bueno, ¿qué cosa es lo que hemos observado aquí? Que los desplazamientos de la oferta, ceteris paribus, dibujan a la curva de demanda. Bien, la oferta se desplaza hacia la derecha y genera una línea, una trayectoria de puntos ceteris paribus, o sea, manteniendo la demanda constante, que termina dibujando a la curva de demanda, ¿no? Es decir, esa trayectoria de puntos de equilibrio permiten identificar a la curva de demanda, ¿no? Entonces, esta variable adicional en la oferta ayuda a identificar a la demanda en la dispersión. Bien, entonces, en esa dispersión de puntos, todos desorganizados, sin ningún patrón claro, si nosotros logramos distinguir al desplazamiento de la oferta, vamos a poder ver la trayectoria de los puntos de equilibrio y que dibujan con toda claridad a la demanda. Es decir, podemos reconocer o identificar a la demanda en el gráfico. Bueno, he hablado de identificación, habría que definir un poquito más eso. Bueno, cuando uno dice que un parámetro está identificado, bueno, un parámetro está identificado si es posible obtener una estimación de él con datos. Y una ecuación está identificada si sus parámetros también lo están. Entonces, esa variable de los precios de los insumos nos puede ayudar para identificar, para reconocer a la curva de demanda dentro de toda esa nube de puntitos que eran las observaciones de precios y cantidades. Bueno, vamos a estudiar en más detalle la identificación y para eso vamos a usar esto que se llama la forma estructural. En los ejemplos 1 y 2 los modelos están presentados en su forma estructural. En la forma estructural las ecuaciones aparecen tal como las dicta la teoría económica. Hemos visto las ecuaciones de demanda y oferta, tal como me lo dice la teoría, donde la teoría me dice que la cantidad depende del precio y la oferta me dice que la cantidad también depende del precio, la cantidad ofrecida depende del precio y en este caso del precio de los insumos, que es una variable de la oferta. Entonces, tal como me lo dice la teoría, ahí tenemos la forma estructural. Los parámetros ahí presentes son los parámetros estructurales. Por ejemplo, en el ejemplo 2, ahí teníamos escrito nuevamente acá las dos ecuaciones. Están en la forma estructural, tal como lo dicta la teoría económica. En estas dos ecuaciones, Qt y Pt son las variables endógenas. 1 y pings son las variables exógenas. Acuérdense que el 1 es la constante, ¿no? Recuerden eso de econometría 1. Siempre el intercepto está multiplicado por la constante, que es el número 1. En este modelo, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1 y gamma 2 son parámetros estructurales, que en este caso son los coeficientes o interceptos de las dos ecuaciones. UT, D y UST son errores estructurales, es decir, tenemos acá dos errores, errores de la demanda, errores de la oferta. Sus varianzas sigma cuadrado D, sigma cuadrado S también son parámetros estructurales. Usualmente en los modelos estructurales se asume que no hay covarianza entre los errores estructurales, ¿no? Es decir, digamos que no tienen elementos en común estas dos perturbaciones. O sea, si hay algo que perturba a la demanda, no perturba la oferta. Muy bien, ese era el modelo en la forma estructural y para el análisis resulta conveniente presentarlo en una forma matricial. Para hacer esto, pasamos las endógenas a la izquierda del signo igual, ¿no? Las endógenas son cantidad y precio. Entonces la ecuación de la demanda ahora la tengo de esta forma. En el caso de la oferta también, cantidad y precio están a la izquierda. Y a la derecha están las partes de las exógenas y los errores.
Luego voy a rellenar estos espacios en una expresión matricial, tal como queda aquí. Fíjense, acá hay un signo igual, ¿no?, que divide los dos lados del modelo. A la izquierda voy a escribir las dos endógenas en forma horizontal, como un vector fila, cantidad y precio. Y acá tengo una matriz que va a ser una matriz 2×2, igual. Acá están las variables exógenas, ¿no?, la constante y el precio de insumos, también como vector fila. Acá aparece otra matriz, más, y los errores también son colocados en forma horizontal. Bien, vamos a rellenar este espacio con los betas, gamas del modelo. Ahora noten que los gamas están quedando hacia el lado izquierdo y los betas están hacia el lado derecho. Bueno, intencionalmente lo hice así, por eso le he puesto a los coeficientes de los precios, le he puesto gamma. Ahora, acá tengo cantidad y precio, y aquí en esta matriz, en la primera columna, van a ir los parámetros que corresponden a la demanda. ¿Okay? Es decir, en la primera ecuación de la demanda, los parámetros que corresponden a la demanda serían 1 y menos gamma 1. ¿No? Si ustedes se dan cuenta que si ustedes multiplican este vector fila por este vector columna, les debe dar exactamente lo mismo que está aquí. Qt menos gamma 1 pt. Igual, en la primera columna de aquí van los betas que corresponden a la demanda. En este caso sería beta 1 y 0, ¿no? Si multiplican esta fila por esta columna, debería darles esa parte de aquí que es beta 1. ¿No? El 0 multiplica a pins y eso hace que no aparezca, porque pins es una variable de la oferta, no de la demanda. ¿No? Entonces, como no está en la demanda, va a haber un 0 aquí. Similarmente podemos rellenar en el caso de la oferta, y aquí deberían ir los parámetros de la otra ecuación, ¿no? Aquí debería ir un 1, un menos gamma 2, y aquí debería quedar un beta 2 que es el que multiplica al 1, y un beta 3 que multiplica a pins. Aquí les muestro tal como queda, ahora sí completo. Esta fila multiplica esta columna me da la demanda, y en la otra me da la oferta. Y acá igual, estos son los coeficientes de la demanda y estos son los parámetros de la oferta. Entonces, esto que ha quedado aquí es la forma estructural en versión matricial, ¿bien?, que va a ser utilizada bastante en este curso. En matrices compactas podemos ponerlo así, ¿no?, como YT por gamma igual a XT beta más U, ¿no? Esta letra griega es la letra griega gamma mayúscula, ¿no? Estas son las gamma minúscula. Entonces, esta matriz gamma es una matriz 2×2, que sería todo esto de aquí. Este XT es el vector fila de las variables exógenas. Esto que parece una B es el beta mayúscula de esta matriz de los betas. Y U viene a ser la matriz de los errores. Entonces, fíjense la estructura, es YT gamma igual a XT beta más U. Bueno, ya tenemos el modelo y lo que vamos a hacer es, aquí voy a hacer un despeje. Voy a despejar este vector de endógenas en función de las exógenas. Entonces yo tengo YT gamma, multiplico todo por gamma a la menos 1 por la derecha. Y bueno, asumiendo que existe esa inversa, que debería existir, entonces esto se va a anular. Me queda YT, el vector de endógenas, igual a XT por beta gamma a la menos 1 más U por gamma a la menos 1. Bien. Entonces, ¿qué he hecho acá? Es básicamente he despejado las endógenas en función de todo lo demás. Muy bien. Llamemos pi igual a beta por gamma a la menos 1. O sea, pi sería toda esta presión de aquí. Y b chica sería u por gamma a la menos 1, ¿no?, que sería esta parte de aquí. Bueno, al hacer esto, lo que nos ha quedado es lo que se llama la forma reducida matricial. La forma reducida sería el vector de endógenas en función del vector exógenas por unos coeficientes, más un nuevo error b chica que viene a ser los errores de la forma reducida, que se construyen a partir de los errores de la forma estructural. Muy bien. ¿Cómo sé que es así? Acá tendría mi vector de endógenas, el vector de las exógenas y esta matriz pi. Acá, ¿cómo sé que es una 2×2?
Bueno, porque yo sé que B es una matriz 2×2 y gamma a la menos 1 también es una 2×2. Entonces al multiplicar B por gamma a la menos 1 me va a dar una matriz 2×2. Y este es el vector de las exógenas. Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo es básicamente, como se suele decir en economía, estamos resolviendo el modelo. Es decir, el modelo simultáneo es como si estuviera reemplazando una ecuación dentro de la otra y estoy despejando. Y esto debería ser una suerte de solución del modelo. La solución donde tenemos las endógenas en función de todo lo demás. Entonces, en ecuaciones la forma reducida o solución del modelo es la cantidad de equilibrio, va a quedar en función de estos parámetros y del precio de los insumos, más el error. Y el precio de equilibrio, también en función de los parámetros del precio de los insumos y de B2. Aquí hagamos algunos comentarios sobre lo que hemos encontrado. En primer lugar, lo que ya les dije, la forma reducida es la solución o equilibrio del sistema. No es otra cosa más que eso. La forma reducida tiene a cada endógena en función de las exógenas. Bien, tengo una ecuación de la cantidad y una ecuación del precio y todos están en función de las mismas variables, la constante y el precio de los insumos. Aquí aparecen los errores de la forma reducida, que son B1t y B2t. Tenemos unos nuevos parámetros, que son los parámetros de la forma reducida, que estamos identificando como la letra pi. Pi1 y Pi2 son los parámetros de la ecuación de la cantidad y Pi3 y Pi4 los parámetros de la ecuación del precio. Son parámetros reducidos, pero también hay más parámetros reducidos que son las varianzas de esos errores, esos nuevos errores de la forma reducida. Tengo este sigma cuadrado 1, que es la varianza de B1t, y sigma cuadrado 2 es la varianza de B2t. Pero aparte de eso, en el caso de los errores de la forma reducida, aquí sí podría haber cierta correlación entre estos B's, entre B1t y B2t. Puede haber cierta correlación, ahorita vamos a ver por qué. Básicamente es por el tema de que B1t está en función de los errores estructurales y B2t también, ¿no? Tienen elementos en común. Ahora, otra cosa que podemos mencionar aquí en la forma reducida es que los parámetros reducidos están en función de los estructurales. Es decir, estos pi's, pi1, pi2, pi3, pi4, si retrocedemos un poquito, venían de aquí, ¿no? El vector pi, perdón, la matriz pi, que es esta matriz de 2×2, está en función de la multiplicación de la matriz de los betas por la matriz de gamas invertida, ¿no? Por lo tanto, estos pi's están en función de los parámetros estructurales. Ahí está la expresión más clara. Pi es igual a b por gamma a la menos 1. Y acá tenemos entonces esta matriz pi en función de estas betas por gamma a la menos 1. Vamos a desarrollar toda la matemática. Es algo más o menos rápido. Invirtiendo y multiplicando me queda esta expresión. Entonces, fíjese, pi1, el intercepto de la ecuación de la cantidad es esta expresión, que es una función de betas y gamas. Pi2, que es la pendiente, sería este de aquí. Pi3 es el intercepto de la ecuación del precio. Y Pi4, esta es la pendiente de la ecuación del precio. Ahora, los errores reducidos también están en función de los estructurales, ¿no? Dado esta expresión B igual a U por gamma a la menos 1, lo reemplazo por lo que es, ¿no? Los errores de la forma reducida están en función de la estructural multiplicado por esta expresión. Desarrollando, tenemos esto. O sea, el error reducido 1 es una combinación lineal de los errores estructurales de la demanda y la oferta. Y el error reducido 2 también es una combinación lineal. ¿Okay? Bueno, aquí queda bastante claro de que la covarianza entre B1 y B2 es distinta de 0, porque la covarianza entre estos valores va a ser distinta de 0, ¿no? Debido a que hay estos elementos comunes. Muy bien. Entonces, teníamos un modelo estructural, hemos resuelto el modelo, que por ejemplo en un curso de introducción a micro se haría igualando las cantidades y resolviendo por el precio, luego reemplazando en alguna de las funciones cualquiera, me da la cantidad de equilibrio, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros en forma matricial es exactamente eso, ¿no? Es resolver el modelo, encontrar la intersección de las curvas. Eso es la forma reducida. Pero
queremos interpretar qué cosa es lo que significan esos pis y esos betas y gamas. Quiero algo un poco más concreto. Te voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que se reduce el precio de los insumos y eso desplaza la oferta a la derecha. Digamos, tengo mi oferta y demanda y se reduce el precio de los insumos, lo cual desplaza la oferta a la derecha. Originalmente era la curva S y pasa a ser la curva S'. Muy bien. Entonces, al hacer esto, lo que se está produciendo es un desplazamiento horizontal. Veamos cómo se interpreta esto. Esta es la ecuación de la oferta, ¿no? La cantidad en función del precio y el precio de insumos. Si se produce un cambio en el precio de los insumos, se produce un desplazamiento horizontal, ¿no? Sobre la cantidad. La cantidad se va a mover. Y ceteris paribus, si solamente cambia el precio de insumos y todo lo demás se mantiene fijo, o sea, para el mismo precio, ahora las empresas van a ofrecer más. El cambio en la cantidad ofrecida va a ser igual a beta 3 veces el cambio en el precio de insumos, ¿no? Es decir, este desplazamiento horizontal se mide como beta 3 por el cambio que ha ocurrido en el precio de insumos. Ahora, es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el cambio de precio de insumos es hacia abajo, disminuye. Es decir, este delta es negativo y este beta 3 también es negativo. Negativo con negativo me va a dar un positivo. Puedo mover esto aquí abajo y esto es algo así parecido a una derivada, ¿no? Beta 3 viene a ser en cuánto cambia la cantidad si es que se produce un cambio en el precio de insumos. ¿Okay? Fíjense, este es el parámetro estructural beta 3. Muy bien, ¿y qué hay con el parámetro reducido? Acá tengo la ecuación de la forma reducida. La cantidad es igual a Pi1 más Pi2 precio de insumos más el error reducido. Si baja el precio de insumos, ceteris paribus, lo que va a pasar es el cambio en la cantidad es igual a Pi2 veces el cambio en el precio de insumos. Lo demás no cambia. Bien, ¿y cómo veo esto en el gráfico? ¿Dónde estaría este cambio en cantidad igual a Pi2 veces el cambio en precio de insumos? Como le decía, la forma reducida es el equilibrio. Por lo tanto, el cambio de precio de insumos será justamente el cambio de esta situación de equilibrio a esta nueva situación de equilibrio. Bien, desde aquí hasta aquí. Entonces, este va a ser el efecto en el equilibrio de un cambio en el precio de insumos. Fíjese que es diferente respecto al desplazamiento de la oferta, ¿no? En este caso, el desplazamiento de la oferta es más grande. O sea, de hecho, beta 3 será más grande que Pi2, ¿no? Dado que delta pins es el mismo en ambos casos. Entonces, ¿qué será Pi2? El parámetro reducido es el cambio en la cantidad de equilibrio debido a un cambio en el precio de los insumos. Bien, entonces, comparen bien estas dos expresiones para que se pueda entender. El parámetro estructural me dice en cuánto se desplaza la cantidad ofrecida si es que hay un cambio en el precio de los insumos, ¿no? Es decir, estamos viendo solamente en esta curva, no en el equilibrio. Mientras que el Pi2 viene a ser el efecto de un cambio en el precio del insumo sobre la cantidad de equilibrio. Es decir, ya entrando en funcionamiento todo el sistema. No solamente la oferta, sino también con la demanda. En palabras, Pi2 mide el impacto de un cambio en el precio de los insumos sobre el equilibrio del mercado, mientras que beta 2 mide el impacto sobre la cantidad ofrecida. Muy bien. Muchas gracias por su atención y en el siguiente video continuamos con este tema de ecuaciones simultáneas.